Buenos días. Muchas gracias al Ministerio de Hacienda y al Banco de Desarrollo por la invitación de compartir un poco desde la perspectiva del Banco Central algunas reflexiones, un poco de historia y la trayectoria que creemos vamos a seguir a nivel país en materia de regulación. Con el permiso de los colegas de la sesión y el resto del auditorio, ya mantenerme parado acá. Si bien el Banco Central, ustedes saben, es una institución que tiene varios roles, de la perspectiva de política monetaria, tiene también ámbito regulatorio. En la implementación de política monetaria debe realizar operaciones de mercado, operaciones de dinero, entonces también hay regulación en ese ámbito. Tiene dos órganos de supervisión, tanto la Superintendencia de Bancos como la de Seguro, en ambos ámbitos también regulación. También tiene bajo su competencia reglamentar el sistema de pagos y toda la infraestructura en esa materia, y algo no menor también el Fondo de Garantía de Depósitos, que tiene también esquemas de resolución bancaria. Entonces es un ámbito muy amplio, pero en lo posible, por favor, no limiten a que solamente tenga la perspectiva Banco Central. También recuerden que tenemos el Instituto Nacional de Cooperativismo y la Comisión Nacional de Valores como otros órganos reguladores y supervisores. Entonces, en lo posible, vamos a tratar de que los comentarios abarquen más allá del Banco Central. Como les decía, básicamente vamos a pasar por la motivación de regulación, que ya lo hicieron los colegas, pero rápidamente en cuestiones muy específicas del sector financiero vamos a recordar algunos objetivos, ciertas mejores prácticas, un poco de historia y hablar un poco sobre innovaciones tecnológicas, que es uno de los dos focos de las discusiones grandes que estamos teniendo, tanto a nivel de los foros internacionales o regional, innovaciones tecnológicas, y el otro lado lo que tiene que ver con los riesgos de cambio climático, son los que están liderando la discusión y los debates, pero dada la restricción del tiempo vamos a concentrarnos en innovaciones tecnológicas. Entonces, desde el punto de vista de fundamentación, recordamos que el sector financiero, tanto el mercado como sus agentes, ya sean que toman depósitos, hacen intermediación directa o crean el mercado para que oferentes y demandantes se reúnan, realizan una función importantísima para la economía, para las empresas, para la familia, para las personas. Porque imagínense que hubiese sido tan ineficiente que tengamos que estar encontrándonos todos en la calle para poder colocar en plazos diferentes, en monedas diferentes y con riesgos y volúmenes diferentes. Pero también debemos reconocer que esos depositantes o inversores también tienen escasa capacidad de monitoreo, tienen que dedicarse a otras actividades en su familia. Las empresas que se dedican al sector financiero tienden a asumir a veces excesivos riesgos, y eso consigo en algunos momentos cuando la gestión de riesgo no permite reconocer eso y mitigar esos riesgos, pueden haber situaciones de quiebra o también pueden haber riesgos de contagio en el sistema. O no podemos olvidar que también los problemas tradicionales de los mercados de información asimétrica también están presentes. Acá, desde el punto de vista de selección adversa, generalmente ante el riesgo las entidades aumentan el crédito, pero ahí entonces los proyectos, digamos, más seguros, menos rentables, no pagan eso y al final seleccionamos aquellos proyectos más riesgosos. Durante el proceso tenemos riesgo moral, el comportamiento indeseado después de que se obtenga el crédito, o el problema de agencia en el caso de los inversores y a dónde está poniendo el capital, y posteriormente también la verificación costosa. Entonces, bajo todo ese esquema, podemos resumir que los objetivos principales en materia de regulación financiera tienen que ver con promover la estabilidad del sistema financiero ante estas fragilidades que hablamos, los prudenciales, que es mantener la seguridad y solvencia de estas entidades particulares. Esto es desde el punto de vista micro, pero también desde el punto de vista macroprudencial podemos ampliar un poco más después. Y lo otro es la protección a estos consumidores que muchas veces no son sofisticados y no tienen la capacidad de estar representados. Entonces, ¿cómo mitigamos estos riesgos y protegemos? A través de una red de seguridad. Entonces, si bien el tema principal es regulación, su eficiencia está no solamente en contar con leyes, reglamentos, sino también en la capacidad de hacerlas implementar de aplicación. Entonces, por un lado tenemos en materia preventiva la existencia de esta regulación prudencial, pero también la capacidad de un órgano de controlar y supervisar el efectivo cumplimiento. Y cuando tenemos algunas situaciones, ciertos inconvenientes, cuando no todavía estamos ante una situación de quiebra, la posibilidad de que haya un prestamista a última instancia, o si ya hay una entidad fallida, procedimientos claros
con certeza de cómo se van a resolver esas situaciones. Entonces, pasamos también de una red de estabilidad a una de seguridad completa, cuando hablamos ya de la necesidad de que no solamente estos actores estén presentes, sino que coordinen y contribuyan de manera constante a la coordinación de esos esfuerzos, ¿verdad? Ahí también entonces ya ampliamos y tenemos al Ministerio de Finanzas para situaciones más sofisticadas, más complejas y de riesgo sistémico. Obviamente esta complementariedad de políticas requiere una visión mucho más amplia. En ese contexto, en el 2019, a través de un decreto se crea un Consejo de Estabilidad Financiera donde están presidiendo, digamos, los comités superiores, el presidente del Banco Central en tiempos de paz, digamos, y en situaciones de crisis la presidencia del comité de crisis la lleva el Ministerio de Hacienda. Y por debajo tiene 3 subcomités donde estamos el Banco Central, sus órganos de supervisión, el Instituto de Cooperativismo, la Comisión Nacional de Valores y por el momento el Fondo de Garantía de Depósitos de entidades financieras hasta que contemos con una para el sector cooperativo. Pero lo importante es que recordemos de que no se puede hacer exitosa esa red si no están trabajando de manera coordinada. Entonces, ¿en qué nos basamos para tener el diseño institucional adecuado? Los sistemas, la capacitación, el desarrollo de capacidades y herramientas. Necesitamos tener alguna referencia. En materia de intermediación o bancario lo tenemos al Instituto de Estabilidad Financiera, el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea. En ámbito del mercado de valores le tenemos a IOSCO, le tenemos también al Consejo de Estabilidad Financiera que incorpora también no solamente a los sectores de seguro, también le tienen al famoso shadow banking y todas estas otras empresas que están comenzando a participar dentro del sector financiero. Tenemos a la Asociación Internacional de los Seguros, de seguros de depósito. Todos son en realidad standard setters, o sea, están siempre definiendo estándares y buenas prácticas que podemos seguir. En materia de supervisión bancaria, se une a los principios de supervisión efectiva los acuerdos de capital. Estos son los tan famosos acuerdos de Basilea 1, 2, 2.5, ahora 3, que por esta cuestión de pandemia se prorrogó un poco su implementación, pero en realidad son acuerdos que buscan de que el capital o la forma de prevenir y definir los incentivos apropiados sea a través de un enfoque sensible, que puedan recoger el riesgo y trasladar eso en la gestión de las entidades. Y otras regulaciones, guías y productos. Pero ¿cómo uno sabe cómo está el país? Uno puede hacer una autoevaluación, pero tiene el sesgo de una incorrecta evaluación, tiene los pares, pero otra herramienta importante a nivel internacional es el programa EPSAP o la evaluación EPSAP, que lo realizan de forma conjunta el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Y pedimos nosotros una primera evaluación, la del 2005. Bueno, ustedes ven ahí los resultados, solamente un 16% de cumplimiento de estas mejores prácticas. Un esfuerzo titánico de manera reglamentaria, como también de todos los actores que participan del proceso y del sector financiero. En el 2010, publicado en el 2011, pudimos subir ese cumplimiento de un 16%, un 63%, pero no nos quedamos cómodos ahí, porque necesitábamos hacer algunos ajustes. Y entendíamos de que más allá de la capacidad regulatoria del Banco Central y del INCOP y la CNB, necesitábamos ciertos ajustes. En materia del Banco Central, adecuar un poco esas herramientas para poder incorporar medidas macroprudenciales. Los conceptos de proporcionalidad, que no existían en la ley, ahora sí lo tenemos. La capacidad del Banco Central de hacer ajustes más rápidos, más oportunos de aquellos elementos y ratios que ya estaban en la propia ley. Y lo otro es que no solamente hablar de solvencia y estabilidad del sistema financiero, sino incorporar también el concepto de integridad. Todo eso nos llevó a un proceso de una larga historia ya de ajustes regulatorios. Por el tiempo nada más vamos hasta el 2018, pero ustedes van viendo de que se acabó la capacidad regulatoria entre el 2005 y 2012, se emitieron las leyes en el 16, pudimos sacar la modificación de la ley bancaria, en el 18 pudimos sacar la actualización de la Carta Orgánica para poder darle los poderes
atribuciones apropiadas al Banco Central. En el 17 también tuvimos la actualización de la Ley de Mercado de Valores. 19, 20, 21 no paró la producción legal. Ustedes recordarán que más de una decena de leyes y modificaciones que permitieron de que en la evaluación de Gafilat, Paraguay hoy esté evaluado como uno de los países con mejor cumplimiento técnico, que se dice tener las normas y las leyes. Ahora tenemos espacio de mejora en todo lo que es efectividad, que ya es la cuestión de cumplimiento. En ese proceso también tenemos otras leyes importantes que parecen no ser tan financieras, pero que tienen un impacto en cómo se hacen los negocios financieros. La de empresas de exploraciones simplificadas, tenemos la nueva ley de protección de datos personales crediticios. Con eso se institucionaliza la figura de los burós de información crediticia, de nuevo cae bajo la reglamentación también del Banco Central. Un tema no menor que venimos trabajando con Pedro y su equipo, la ley de los servicios de confianza digitales, que eso va a traer un montón de posibilidades de autenticación, identidad y seguridad en las transacciones. Eso seguimos trabajando muy fuertemente en ese sentido. Entonces, me pone contento el ejemplo que dio Pedro, que comentó también Lucía. Si bien en el 2016 ya teníamos un decreto que hablaba de un reglamento para elaboración de normativas, nosotros en el 2020 también en el Banco Central, como le dice, tenemos sistema de pago, seguros, bancos. Teníamos que también dar certeza regulatoria y tener un proceso también adecuado. Entonces tenemos también nuestro propio reglamento para elaboración de normativas, tenemos también el esquema de fundamentación, y en este esquema de fundamentación tenemos que recorrer todos estos principios de que no debería impedir el desarrollo de nuevos negocios o de las innovaciones. Debe ser eficiente, debe ser justo, no se deben superponer normas. Hay veces que uno hace adaptaciones de normas. Bueno, ¿cuál es el mecanismo para poder compilar todas esas normas de una buena manera? Pero siempre debe atacar también un problema bastante definido. Los instrumentos regulatorios siguen ahí, seguirán probablemente por mucho tiempo, los clásicos que tienen que ver con capital y cómo a través de esas medidas de capital y su cobertura de pérdidas damos los incentivos apropiados. Ahí tenemos los niveles 1 y 2 también ya recientemente definidos en la ley, eso lo estamos cumpliendo. Incluso los niveles de exigencia son superiores a los estándares hoy a nivel internacional. Lo otro tiene que ver con transparencia informativa y búsqueda de conducta de mercado a nivel internacional. Ahí todavía hay mucho que trabajar y de hecho es uno de los temas pendientes de todo lo que tenga que ver con acuerdos de capital Basilea III. Seguiremos probablemente viendo los requerimientos de liquidez, seguiremos trabajando con todas las normas de portafolio, selección de cartera, límites, posiciones, restricciones a la entrada, que son las barreras para asegurar de que los agentes y los que vengan a competir en el mercado tengan el fit and proper, así como también sus accionistas y directorio. Ya entrando en innovaciones tecnológicas, no podemos dejar de identificar de que las innovaciones tecnológicas se fueron incorporando en varios sectores. Desde el punto de vista del crédito, estamos viendo los neobanks, estamos viendo el crowdfunding o el financiamiento alternativo que está muy fuerte en nuestros países. Colombia, Brasil son ejemplos al respecto. En esquemas de pagos tenemos billeteras electrónicas, tenemos estas discusiones de no solamente cryptocurrency, sino también estamos hablando de moneda digital de bancos centrales. Hay todo un hub de innovación que lo tiene el Basilea, pero con foco en Singapur y en Londres. Esta discusión no es menor porque hay una necesidad, un propósito de encontrar sistemas de pagos modernos, rápidos y a costos razonables. Entonces, bajo ese esquema estamos viendo varias aplicaciones a la finanza de toda esta tecnología. Yo reconozco que a veces me asusta el desconocimiento de hasta dónde llega Machine Learning, hasta dónde llega ChatGPT, o sea, ¿qué impacto va a tener eso? Y como bien dice Lucía, los economistas buscan de que haya innovaciones porque están al lado también de la competencia, porque cuando haya innovaciones van a haber nuevos agentes que vengan y un poco le muevan de la zona de confort a los incumbentes. En ese sentido, no podemos discutir de que tanto las innovaciones como la competencia son buenas, pero en nuestro ADN no podemos dejar decir cuidado con la estabilidad del sistema financiero. Entonces esa es una discusión no menor. ¿Cómo encontramos ese equilibrio entre innovación, competencia y al mismo tiempo asegurar la solvencia e integridad de las entidades?
Algunos sostienen de que en realidad no son nuevos productos, sino son nuevas formas de entregar los productos, y de ahí es donde entonces la regulación está tratando de encontrar soluciones. Bueno, ¿cómo tratar estos nuevos productos, nuevas presentaciones? ¿Cómo cambian los procesos de entrega de valor que tienen estas instituciones y cómo afectaría a los proveedores de servicios financieros actuales y también a los nuevos agentes? Hace 5 o 6 años uno no veía que las grandes Big Techs estén interesadas, pero hoy cada vez queda más claro de que sí están queriendo probablemente poner un pie en el sector financiero, y tenemos que tratar de ver cómo encaramos ese sistema. ¿Por qué? Porque necesitamos transformarnos, ¿verdad? No solamente en cada uno de los reguladores supervisores, sino en la forma en que nos comunicamos y colaboramos. Los bancos centralistas somos per se de traje aburridos. Nos dicen a veces, usted dice vamos por la innovación, pero es como que por un lado aceleran y al otro lado dice apretar el embrague. Entonces tenemos que ser más veloces y ese es un desafío que se nos viene. Y no solamente en los reguladores, sino también todos los otros hacedores de política pública que están en... y bueno, es encontrar el equilibrio, ¿verdad? Los beneficios no es necesario que abundemos mucho, pero sí, por otro lado, tenemos ciertos riesgos que debemos de ocuparnos. El tema de ciberseguridad, el tema de anonimidad y transparencia, la protección de datos. Hoy estaba escuchando la avenida de que creo que una de las grandes Big Tech fue multada por $1.300 millones en Europa, la tercera vez por no proteger los datos. Son cuestiones no menores, ¿verdad? Y bueno, y tenemos que seguir viendo de que no se generen riesgos operativos y que afecten la reputación y riesgos estratégicos. No queda más que mano a la obra de seguir con esta regulación, seguir adaptándonos bajo estos principios de, como digo, de efectividad, neutralidad y siempre protegiendo la solvencia del sistema financiero, pero sin evitar o restringir las innovaciones y la competencia. Muchas gracias. Paro ahí. Excelente.